want to welcome everybody to our Sabbath meeting. Alors, Quisiera darle la je bienvenida a veux todos a souhaiter nuestra cette, reunión sabática. réunion de sabbat. We're really happy that we were able to live stream and that you can join us. Et nous sommes Estoy très feliz de contents et anunciar de contentes que nous que avons estamos pu, transmitiendo en vivo faire du y live que stream et que vous nous rejoignez. Wherever you are in the world, Quel que soit là où y vous que nos soyez dans le acompañen, sea monde, donde sea que estén en el mundo, here in person in Martinique, et ceux qui bien sea que estén celles et aquí ceux en qui persona en sont en Martinica. présentiel en Martinique, we will welcome you nous to vous join us. Les damos la remercions de nous bienvenida avoir para que se rejoints et nos nous vous unan. accueillons également. Well, we can't see everybody yet, but we'll show you everyone here at the end. Alors, vous ne pouvez pas voir Al toutes les final de personnes toda la ici. presentación le vamos a mostrar a las personas que están aquí en presente. Alors, commençons. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we thank you Alors, Dios, Saint, te nous agradecemos that right across the world we can pause and come together. que que partout dans le en monde, todo nous alrededor del pouvons faire, mundo une podemos pause et tomar nous una réunir. pausa y reunirnos. Fellowship with you, Nous pouvons Podemos arriver à tener un toi. compañerismo wherever contigo, we are, whatever we're doing. Et quel que sea soit, donde sea que là estemos où y nous sea sommes lo que et ce sea que que nous estemos faisons. haciendo. Some of us have questions that need answering. Certaines personnes ont des questions Hay qui algunas nécessitent une réponse. preguntas y Some of us esperamos responderlas. Re-established and confirmed. Et Hay certaines algunas personnes personas aquí souhaitent que que leur necesitan foi que su soit fe sea confirmée et restablecida y confirmée. confirmada. Others are lonely. Et Otras d'autres sont personas seuls se encuentran Need to be part solas of a family. et aimeraient en faire partie soledad y de la necesitan famille. sentir esta familia. Algunas Quelques personas están sont tristes, otras felices. tristes et d'autres heureux. Whatever our experience is, Et quelle que soit Sea cual notre sea expérience, nuestra whatever our needs, experiencia, nos sea cual besoins, sea thank nuestra you that you're necesidad, here now je te remercie estamos que tu agradecidos sois avec por moi el hecho de que maintenant, estás aquí to ahora respond to us individually and corporately. afin y que que nos tu puedas puisses responder a répondre à nos nosotros de besoins forma individuellement individual et Jesus' corporalmente. Jésus. En el nombre de Jesús, amén. Hold on, there is a problem on Zoom, I think. Hay un problema con On Zoom. m'entend sur Zoom. Il m'a dit c'est toi, Vadim. For just a technical thing, I can't hear anybody on Zoom. I'm not connected. Solamente un tema técnico, no puedo escuchar a nadie aquí Translator. en Zoom, así que no puedo escuchar nada, salvo a I traductores. received a couple of questions from the members here in Eh, Martinique. He recibido algún par de preguntas por parte de miembros aquí en Three Martinique. questions. Tres I'm going to spend preguntas the beginning of our class answering those if I can. y vamos a comenzar la clase respondiendo a aquellas si es I just want posible. to spend the beginning of our time together addressing those three questions if able to. Solamente me gustaría recordar, pues, que vamos a pasar la primera parte de la presentación respondiendo a aquellas tres primeras preguntas, si es posible. Question one. Primera pregunta. How can we avoid being seduced? ¿Cómo podemos evitar ser seducidas o seducidos? So I assume that the question's dealing with seduction in a spiritual connotation. Bueno, yo asumo de que esta pregunta fue formulada como With respect ser to what's going on at the end of the world. en relación a ser seducidas o seducidos, digamos, de forma We know that espiritual en el fin the del agencies mundo. of evil are coming together into a confederation. Ahora sabemos de que las agencias del mal se han confederado en nuestra And the right generación. expression of that term La, ex- la forma en cómo lo expresa Ellen White, means ese something very término, different to us today. significa algo muy diferente para nosotros hoy en día, Compared what it meant to her when she penned that statement.
en comparación a lo que significó para ella, tomando esa frase, ese término suelto. She said the agencies of evil are combining their forces and consolidating. Ella dijo, las fuerzas del mal se están combinando y están siendo consolidadas And they are strengthening for the last great crisis. y se están fortaleciendo, preparándose para la Now, última gran those crisis o para la agencies of crisis evil that final. she speaks of, Ahora, las agencias del mal de la cual ella hace I referencia, don't know if anybody has any thoughts on who she's referring to or yo, speaking about. yo no sé si ustedes tengan algún pensamiento sobre a lo que ella se está haciendo referencia o de lo que ella esté hablando, For me, pero para mí, a simple explanation of that group that she refers to here una explicación bastante simple de aquel grupo o de lo que ella esté hablando aquí is the threefold union: es sobre la triple Catholicism, unión, apostate Protestantism, and spiritualism. catolicismo, protestantismo apóstata y espiritualismo. It's my understanding Mi comprensión that es the agencies of evil that are actually working today are very different. que las agencias del mal que están obrando hoy en día son muy diferentes And it's not those three entities, definitely not the way Ellen White understood them. y no son aquellas tres mismas entidades y definitivamente no es lo mismo a lo que So Ellen when White we speak entendía about que eran. being seduced, Ahora, cuando estamos hablando sobre el ser seducidas o seducidos or deceived, o engañadas, I guess I would want to go to two passages that we've been speaking about frequently. creo que pudiésemos hablar sobre dos pasajes de los cuales ya hemos hablado frecuentemente, con frecuencia, perdón. So in our answer, we'll go to Revelation 17 Entonces, como parte de nuestra respuesta, vamos a ir a Apocalipsis 17 and Revelation 13. y Apocalipsis 13. So these are passages that we've been speaking about quite a lot Estos recently. son, estos son pasajes de los cuales ya hemos hablado bastante recientemente. In 17, it's verse 2, En el capítulo 17 hablamos del versículo 2 and in chapter 13, it's verse 14. y en el capítulo 13 So hablamos del chapter 14. 17 Entonces, en el capítulo 17 speaks about being made drunk, se nos habla de embriagar and in chapter 13 speaks y about en, being deceived. y en el 13 se nos habla de engañar. So many people in the world Entonces, muchas personas en el mundo are going to be made drunk, are going to be deceived. van a ser embriagadas y otras van a ser engañadas. And we could go to another passage Y pudiésemos ir a otro pasaje, we're all familiar with, uno con el cual estaríamos Revelation familiarizados, 14, sería Apocalipsis 14, verse 9. versículo 9. And this is about receiving the mark of the beast. Y este otro tiene que ver con recibir la marca de la bestia. So I'm going to suggest that receiving the mark, being made drunk, being deceived, Ahora yo voy a sugerir que ser embriagado, engañado, recibir la marca, are all speaking essentially about the same group of people. todas estas cosas están esencialmente hablando sobre el mismo grupo de personas. The question is, how can we avoid being part of this group?
Y ahora la pregunta tiene que ver con cómo podemos evitar ser parte de aquel grupo. A passage that we used to go to frequently Un pasaje que usualmente vamos con in the Old frecuencia Testament se encuentra en el Antiguo Testamento is Daniel chapter 12. y es Daniel capítulo 12. So Daniel's a big book. There's lots to understand. Entonces, Daniel es un libro pues grande, es difícil And de even by the entender. time we get to the very end, E incluso llegando ya al mismísimo final, Daniel is still asking questions. Daniel sigue haciendo preguntas. And part of the discussion that's going on in chapter 12 specifically Y parte de las cosas que hemos discutido en el capítulo 12 específicamente, Daniel is asking questions of the visitor that's come from heaven that's talking to him. Daniel le está haciendo preguntas a este visitante que viene del cielo, que está hablando ahí con él. You can see this in verse 5. Y eso lo pueden ver en en el verso 5. Daniel's able to see people in vision. Daniel es capaz de ver personas en And visión. in verse 6, in the last part of the verse, Y en el versículo 6, en la última parte de ese a versículo, question's asked, se realiza una pregunta, not by Daniel. no por Daniel, So no, this is a rhetorical question. sino que esta es una pregunta How retórica. long shall it be to the end of these wonders? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? And just want to go back to verse 4 Y ahora, regresando al verso 4, because it says that Daniel is to seal or shut up the words. It uses the word shut up in the King James, but it means to seal. en el verso 4 se le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Shut up the words and seal the book, Cierra las palabras y sella el even to the rollo time of the end. hasta el tiempo del fin. It pauses there in the King James, Hasta ahí lo deja la King but James, the implication is pero la implicación de eso is that es after the time of the end, many shall run to and fro. It doesn't state it explicitly. que después de que inicie el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. No lo dice, pero se infiere. So at the time of the end, Tiempo del fin there's going to be an explosion of information, or as it says here, an increase of knowledge. representa una explosión de información o tal como lo representa aquí, va a ser un aumento de So we've conocimiento. read verse 4 and we've looked at verse 6. Entonces, hemos leído el versículo 4 y estamos también en el verso And we'll just 6. very simply draw out what's in verse 4. Ahora, voy a delinear aquí rápidamente lo que está representado en el This is a versículo period of 4. darkness. Esto es un periodo de This is the oscuridad time of the end. y esto es el tiempo del fin. And from this point forward, Y a partir de este punto there's an increase of knowledge. habrá un aumento de conocimiento. And this is a line that we're all very familiar with. Y esta es la línea con la que ya estamos bastante In the context of this familiarizados. passage, En el contexto de este we know pasaje, that this period of darkness sabemos que este periodo de is the oscuridad 1260, son los 1260, 538 to 1798. 538 a So there's 1798. going to be this explosion of knowledge, Entonces habrá esta and then explosión de connected with conocimiento this y en is conexión how con long shall it be esto, to the end of these wonders?
Nos pregunta en el verso 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Verse 7 En el verso 7 is the response to that question. se nos responde esta pregunta. And I don't know if somebody has an idea when it says that wonders, what these wonders are. Y yo no sé si alguien tiene alguna idea sobre a qué se refiere cuando dice maravillas, estas maravillas, cuáles son estas maravillas, What it's referring to. a qué se refiere eso. So I just want to, this is in verse 6. Esto es en el verso 6. So Daniel 12:6 Entonces, Daniel speaks about 12:6 the end of the wonders. nos habla sobre el final de estas Do you have an idea maravillas. of what the word wonder means? Me imagino que tenemos alguna noción de qué quiere decir esta palabra I would maravillas. say wonderful, Yo diría, por ejemplo, something great and maravilloso, magnificent. algo grande y Often has magnificente. that connotation. A menudo tiene esa But let's connotación, see that it's not that. pero quisiera que viéramos que We're going no to habla de tie eso. Daniel 12:6 Vamos ahora a vincular to Daniel Revelation 6 17:6. con Apocalipsis 17:6. So there are two verses that we're going to connect. Entonces, hay dos versos que vamos a conectar. Revelation 17:6. Apocalipsis 17:6. And we're going to see the same word. Y vamos a ver exactamente la misma palabra. And here, Y aquí, John Juan wonders. se maravilla. So Mm, John wonders in mm. 17:6. Entonces Juan se asombra en el And there's going 17:6 to be all these wonders that are happening that referred to in Daniel 12:6. y se va a asombrar por todas aquellas maravillas que está viendo en Daniel In 12:6. Mm, in chapter 17, verse 6, Revelation, it says, I wondered with great admiration. ujú, ujú. En Apocalipsis 17:6 dice, y me maravillé con grande asombro. En el Now, the word español se lee, wonder me can asombré con mean gran several asombro. different things. Ahora, maravillar puede significar I múltiples want to cosas. suggest in these passages that we've referred to, Me gustaría sugerir que este pasaje al cual estamos haciendo referencia it's speaking mm, about the great conflict está hablando sobre el gran conflicto that comes upon the church. que va a tener que enfrentar la iglesia. There are various reasons for this. Hay varias razones detrás So de the esto. conflict that comes upon the church, Este gran conflicto we would que, understand this to be the Dark Ages. que atraviesa la iglesia. A veces lo podemos entender como The siendo la Dark época del Ages happened for oscurantismo. various reasons. El oscurantismo aconteció por múltiples causas. So this conflict that's going on in the Dark Ages, Ahora, este conflicto que se está llevando a cabo we durante el see periodo the del conflict oscurantismo, vemos clearly vemos este conflicto in claramente another passage, en otro which is pasaje, Revelation 12. el cual es We Apocalipsis see a woman 12. Vemos a una mujer giving birth, dando a luz and then her child is attacked. y luego su hijo The es child atacado, escapes. este hijo huye, Then the woman is attacked luego la mujer es and atacada she escapes. y ella escapa. And she escapes to a place called the wilderness. Y ella huye a un lugar llamado el And desierto we understand
y the entendemos wilderness que ese desierto is the same period, the 1260. es ese mismo periodo, los So this 1260. conflict, Entonces, wonder, este conflicto, esta maravilla, is the persecution of God's people in the 1260. es la persecución del pueblo de Dios durante ese periodo de 1260. Happens for two reasons. Aconteció por dos razones. Satan wants to destroy the church. Por una parte, Satanás quiere destruir la iglesia porque son buenas personas. Esa es la primera. Second Y la segunda is the church, es por God's church, causa de que la iglesia de Dios, no es God buena. will punish the church, Y Dios castigará la and iglesia. that punishment Y ese comes castigo upon the church que recae sobre la iglesia is going to be executed or delivered by what we would call the papacy. será ejecutado o llevado a cabo por lo que nosotros hoy en día llamaríamos el papado. Or we will just call Rome, O también le pudiésemos decir Roma. call it Babylon. Pudiésemos también decirle They Babilonia. were the people of the east and the north. Eran las personas tanto del oriente como del norte. And if it's the people from the north, their king is called Y si son personas del norte, ¿cómo es que se llama su rey? the king of the north. El rey del norte. King of the north will punish God's people. Entonces el rey del norte va a castigar al Sent pueblo by de God. Dios y es For enviado por one Dios purpose, con un propósito, purify the church. purificar la So iglesia. let's summarize. Entonces resumamos, There's going to be a time of persecution, habrá un tiempo de which we persecución call the 1260. al cual llamaremos 1260 y su propósito Is to purify the church. es purificar la iglesia. That's one version of that story. Esa es una versión de aquella Another version historia. is Ahora, otra versión Satan, sería que the Satanás, dragon of Revelation 12, el dragón de Apocalipsis 12, wants to destroy or annihilate the church. quiere destruir o aniquilar la iglesia. God will protect the church Dios protegerá la from that iglesia persecution. de esa persecución. Both versions are correct. Ambas versiones son At the end of that, correctas. Y al final de at the end aquello, of that purification process, al final de ese proceso de purificación, once Satan has had an opportunity to expose himself, una vez Satanás haya tenido la oportunidad de exponerse a sí comes to the mismo time of the end, y hasta llegar al tiempo del fin, that 1260 esos has 1260 damaged the church. ha dañado la iglesia, They have been hurt, han sido herides, wounded, and herides, the church has been seduced. y la iglesia ha sido seducida, It's been harmed. ha sido, s- se ha visto So the afectada. question is, Así que la how pregunta do es, you heal a damaged or broken church? ¿cómo sanarías tú una iglesia quebrantada, rota, dañada, That's been seduced? que está siendo seducida? The answer is La respuesta through es knowledge. a través del conocimiento. We would say through the truth. Diríamos también a través de la Truth will verdad. set you free. La verdad te hará libre. So that concept that we're all familiar with Así que ese concepto con el cual todos estamos familiarizados is the same that's being brought to view in Daniel 12. es el mismo que se trae a colación en Daniel It 12, says donde in dice verse 4, there shall be an increase of knowledge. en el verso 4 que dice que habrá un aumento de conocimiento, la So, verdad. the way to be protected Así que la forma en cómo te so that you're not proteges made drunk, para que no te embriagues, you're not deceived no seas engañade or seduced, o seducida, seducido, is to receive this increase of knowledge, es recibir este aumento de the conocimiento, truth. la verdad. A message will arrive at the time of the end
Un mensaje vendrá en el and it tiempo del will tell fin you y te dirá what you can do, qué puedes hacer, what you must do qué debes to de protect hacer yourself para protegerte a from ti what's misma about to come in the next dispensation. de lo que va a acontecer, a lo que va a venir en la Because this siguiente next dispensation is dispensación, vital. porque esa siguiente dispensación es It's the time vital, of the end. es el tiempo del So fin. the time of the end, Entonces, el tiempo del as fin, marked on the board, tal como está allí escrito en la isn't the pizarra, end, it's the beginning. no es el final, Or es el what comienzo. what we should call it, Entonces, lo que pudiéramos hacer is o the como deberíamos beginning of the llamarle end. también es So el if comienzo you del think the Dark final. Ages was bad, Así que si tú creías que el oscurantismo era malo, things are about to get worse. las cosas van a empeorar. Why? ¿Por qué Because razón? Satan knows that their time is short. Porque Satanás sabe de que su tiempo And es they will corto consolidate these agencies of evil y se van a consolidar estas agencias del mal so that they will win. a fin de ganar. If you know Si saben that your protection que tu is protección knowledge, es you know el that the attack, conocimiento, sabrán también que el as ataque, we have taught for a long time now, tal como hemos enseñado desde hace is mucho connected tiempo, to information. está conectado con We currently información. call it También le llamamos actualmente como information warfare. guerra de It's información. a war about ideology or ideas. Es una guerra de ideas o de ideologías. That's what the drunkenness is. Eso es lo que es el estado de Revelation embriaguez, 17. Apocalipsis 17. It's also what the deception is. También eso es lo que es el engaño, Revelation 13. Apocalipsis We 13. discussed this Hemos discutido esto in the previous class. en nuestras clases These anteriores. miracles Estos are not milagros supernatural, no son sobrenaturales, connected to this idea of information warfare. están conectados con esta idea de guerra de información. The time of the end El tiempo del fin is the start es el inicio of the end. del final. So this is the end. Entonces, este es el final. And then you get a shut door. Y luego tienes o llegas a una puerta cerrada. Our only protection Nuestra única protección so that we will not be seduced para que no seamos seducidas is to accept the message that comes at the time of the end. es aceptar el mensaje que llega en el tiempo Place. del fin. El único lugar, Only place el único lugar that you can receive this information en el cual tú puedes llegar a recibir esta is in this movement. información es en este We should movimiento. not be deceived Y nosotros no deberíamos de ser engañadas o seducidas, by the seducidos lie por la mentira that there isn't much difference between what we teach de que no hay tanta diferencia entre lo que enseñamos or nosotros what the world teaches o lo que el mundo enseña or what the church teaches. o lo que enseña la iglesia. There is no safety, No hay seguridad, only danger. solo Cause peligro, harm to you lo que te causará un and your loved peligro ones y a tus amadas, amados, if you venture into the world si tú te aventuras al mundo or if you venture into the church. o si te aventuras a la iglesia. Both places will ensnare you. Ambos sitios son una trampa de pajarero para Go ti. onto enchanted ground Te vas a aproximar a un terreno encantado because both options offer you no information.
porque ninguno de esos sitios te ofrece ningún tipo de There's no truth información. to be found in the world or in the church. No hay ninguna verdad que pueda llegar a ser encontrada ni en el mundo ni en la iglesia. The only place you can find protection El único sitio donde tú puedes llegar and a safety encontrar so protección that y you are not seguridad seduced para que no seas seducida o seducido is to remain in this movement. es mantenerte en este And if movimiento. you were to do that, Y si lo hicieras, remain here quédate aquí and be engaged, e involúcrate, interested in this information, interésate en esta I would suggest, información. Y yo sugeriría, based upon these prophetic models, basado en todos estos modelos that you proféticos, cannot be seduced. que si lo haces no puedes llegar a ser Any other seducida. position Cualquier otra posición, besides remaining in the movement and loving the truth aparte de quedarte en el movimiento y amar la verdad, exposes you to the danger of seduction. te expone al peligro de la seducción. So I hope I've answered that question. Así que yo espero haber respondido esa pregunta. How can we avoid being seduced? We remain in this movement. ¿Cómo podemos llegar a evitar ser seducidas permaneciendo en el movimiento? We don't play around with the world No jugueteamos con el mundo and the people of the world, ni la gente del mundo, and neither do we engage with the church ni tampoco nos involucramos con la iglesia, and toy around with them. ni tampoco jugueteamos con esas personas. Question 2. Segunda pregunta. Why is this beast that comes up out of the earth still alive? ¿Cómo es que esta bestia que surge de la tierra permanece viva? So, for those of us who are not sure, Así que para todas aquellas personas que han preguntado y que todavía no están to seguras, make sure para asegurarse we're entonces all on the same page, including me, que estemos todos en la misma página, incluyéndome a mí, it's the beast that comes up out of the earth. es esta bestia que sale de la tierra. Why is it still alive? Ahora la pregunta es, ¿por qué está viva todavía? Now, this may appear to be a simple question, but it's quite complicated, in fact. Ahora, para algunas personas tal vez esto parezca una pregunta bastante simple, pero la verdad We have de to hecho es draw que es in muy many complicada concepts, truths, ideas porque hay que traer a colación muchísimos conceptos, verdades, ideas, in order to understand this. a fin de poder llegar a comprender esto. So, Alan White will tell you Entonces, Ellen there'll White be a te dirá threefold union, que hay una triple alianza and this threefold union, y esta triple unión, one of the elements of that union will be this beast. uno de los elementos que compone esa triple alianza será esta bestia. Before we get to that, Ahora, antes de avanzar hasta ahí, let's go to Revelation 13. vamos a ver primero Apocalipsis 13. And we'll be in verse 11. E iremos al verso 11. So we're in Revelation 13:11. Entonces, ahora mismo estamos en Apocalipsis 13, And I beheld 11. another beast coming up out of the earth. Vi también otra bestia que subía de la tierra. So this is the beast that's being referred to in the question. Entonces, esta es la bestia a la que se está haciendo referencia en esa pregunta. It had two horns like a lamb and spake as a dragon. Tiene dos cuernos de cordero y también habla como dragón. Adventists, El adventismo, people in the movement, las personas del and movimiento people in the movement, y personas del looked at movimiento this verse and tried to understand what it means.
han visto hacia ese versículo intentando entender qué es lo que quiere decir. People have had different ideas. Personas tienen distintas ideas. Most people will lean on Ellen White's interpretation of this verse, Muchas personas se van a inclinar por aceptar la interpretación de Ellen White and go sobre este no further. versículo y no van a ir más allá, Others will try to investigate it and try to understand what it really means. mientras que otras personas van a realmente investigar y tratar de comprender qué es lo que quiere decir realmente. I have my own thoughts and ideas, Yo tengo mis propios pensamientos e like ideas, others do. como otras personas. Before we go there, Antes de avanzar, to for me to share what my thoughts are, les voy a compartir cuáles son mis pensamientos step sobre back. esto. Así que voy a dar un pasito The atrás question is about the beast that comes up out of the earth. y retomo. Esta es una pregunta que tiene que ver con la It's bestia this que beast surge de la tierra y es esta from chapter bestia 13, verse 11. del capítulo 13, verso 11. So we've identified the beast. Entonces hemos identificado a la So I'll bestia just put a tick here, y voy a colocar entonces un chulito aquí, and then we just have to bis, understand why it's still alive. un visto. Y ahora nos tenemos que preguntar por Before qué we do razón that, está viva. Antes de hacer esto, I want us to go to Daniel 2. vamos a ir a Daniel 2. So Daniel 2 Entonces, Daniel is the 2 story es la about historia the fall of Babylon. que tiene que ver con la caída de Babilonia. We might say the second angel's message, Babylon is fallen. Pudieran también decir que es el mensaje del segundo ángel, Babilonia ha caído. We're all familiar with the chapter. Ya estamos familiarizados con este capítulo, We know it's a dream. sabemos que es un sueño, We know that Nebuchadnezzar thinks his kingdom's going to last forever and God's going to show Nebuchadnezzar something different. sabemos de que Nabucodonosor cree de que, bueno, de que su reino va a perdurar para toda la eternidad, pero sabemos de que Dios al mismo tiempo le va a mostrar que va a pasar más bien algo distinto. So we're in verses beginning verse 31. We're in the Bueno, 30s now. entonces, estamos aquí ahora, luego en el capítulo 13, ahora estamos en el capítulo 13, en el versículo We'll start 13, reading in perdón, verse 31. versículo So Daniel's going to 31. begin to explain the dream. Bueno, aquí en este verso se le va a comenzar a explicar este sueño a Daniel. 32, se Gold. le mostrará la cabeza de oro. ¿Están bien con eso? 33. En el 33. Legs. Oh, sorry, 30. Yeah, sorry, 32. Head of gold. En el 32, la cabeza de oro. Still in 32. Em, I'm just going to say, it says breast and arms. I'm just going to say body. If you're okay with todavía, body. todavía en el versículo 32 se nos dice Body of pecho y silver. brazos, pero yo voy a llamarle cuerpo. Su cuerpo es de plata. Stomach. Estómago, Let's call that chest, not body. no le llamemos cuerpo, mejor dicho, pecho. Of brass. Ahora, su abdomen de bronce. So we've got stomach and thighs of brass. Entonces tenemos su abdomen de bronce. 33. Ahora en el 33 Legs of iron. tenemos las piernas de hierro. And the 33 ending, it says feet. Entonces en el 33 Of vemos iron. sus pies Okay. compuestos tanto de barro y hierro. So that's the image. Esa sería la imagen. And
If we were to count, Y si pudiésemos we've contar, got 1 tendríamos una, gold, oro, 2 silver, 2, plata, 3 brass, 3, bronce, 4 iron, cuarto, hierro, 5 iron and clay. y quinto, hierro y barro. There are 5 specific body parts mentioned: Hay 5 partes corporales aquí haciéndose head, mención: chest, stomach, legs, feet. cabeza, pecho, abdomen, piernas y pies. So I want us to see 5. Eh, Quisiera que viésemos Then I 5 want us to see an inconsistency y luego quisiera que of viésemos mentioning 5 body parts. la inconsistencia que hay en el hecho de mencionar Drop 5 down partes. to verse 39. Vamos a ir al verso It's 39 going to tell us, y allí se nos dirá after you, que después de you, ti, Babylon, the después de head of ti, gold. Babilonia, la cabeza de oro. So the head, Entonces la cabeza it says, after you dice: después de ti shall arise another kingdom. se levantará otro That's the reino, silver. es decir, la plata. So we'll do the metal, the material, not the body part. Entonces ahora vamos a escribir aquí los materiales minerales, no las partes corporales. After you, gold. Después de ti, el oro. So comes someone else, Va a venir otra persona, silver, en la plata, and another third. y luego un And it tercero. actually will tell you that that's brass in verse Y, 39. y de hecho en el 39 te dirá que Brass es is el what number? bronce. ¿Y el bronce sería qué número? Tells you in the verse. Te lo dice en el versículo. 3. Tercero, Silver must be 2. la plata tiene que ser el Gold segundo must be 1. y el oro tiene que ser el primero. Verse 40. El verso 40 It says the fourth, it gives you the number, te dice: el cuarto te da el número, iron. será de hierro. And then Y luego, if you go down to anywhere, si tú bajas y ves you más only allá, see 4, solamente vas a ver que llega hasta not el 5. cuarto, no 5 quinto. body parts, 5 partes del cuerpo 4 materials. más 4 So put materiales. verse 40, Coloqué aquí el verso but it goes into 40, verse 41. pero en verdad llega hasta el 41. So what I want us to see Entonces, a mí me gustaría que viésemos is that even though there are 5 body parts, que aunque hayan 5 partes there are corporales, only 4 kingdoms hay solamente 4 reinos and 4 metals. y 4 metales. Hopefully we're okay with that. Espero que estén bien con So eso. you will see Entonces verán that number 4, que el número 4, the Iron Kingdom, ese reino de hierro, is different to all the other ones that came before it. es diferente a todos aquellos otros reinos que le Because the antecedieron, Iron Kingdom comes in how many parts? porque el reino de hierro viene en cuantas 2 partes, parts. en 2 partes. Iron comes El hierro viene in 2 parts. en 2 partes. Part 1, La primera legs. parte, las That was piernas. number 4. Remember, I put number 4 there. Ese es el número 4. That's ¿Recuerdan? iron. Yo coloqué allí el Part cuarto. 2, Eso sería el hierro. which Ahora la was the segunda feet. parte, la cual se compone Got de number sus 5. pies, le llamaremos la quinta. That's iron Eso sería el plus hierro clay. más el barro. Not going to discuss the clay. No vamos a abordar el tema del barro. Just want us to see that it's in 2 parts. Solamente me gustaría que viésemos que está en 2 partes. And this Y esto de is the aquí 4th kingdom. es el cuarto reino.
And it's the last kingdom. Y ese es el último reino. No more after that. No hay otro reino después de ese. So Entonces, I want us to see quisiera que that the viésemos fourth kingdom comes in two parts. que el cuarto reino viene en dos partes. Now, when you go to Revelation 17, it gets complicated. Ahora, cuando llegas a Apocalipsis 17 se If you're complica not going to have más four kingdoms, you're going to have seven. porque ya no vas a tener cuatro reinos, sino que vas a tener siete. So in Revelation 17, Entonces, en Apocalipsis there's 17 seven kingdoms. hay siete reinos We want to focus y nos enfocaremos on the first five. en los primeros cinco. Anybody have an idea what the first five kingdoms are? ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles sean esos cinco reinos? Babylon, Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Greece, Grecia, pagan Rome, Roma pagana and everyone's going to say papal Rome. y yo sé que todo el mundo va a decir But Roma I papal. want to suggest Ahora, a mí me gustaría it's not sugerir papal Rome. que no es Roma papal. If we go to Daniel 2, Si vamos a Daniel 2, who is the gold? ¿quién es el oro? Babylon. So Babilonia. that Babylon here Entonces, esa Babilonia de is aquí this Babylon here. es esta Babilonia de aquí. Silver is Y Medo, la plata es Medo-Persia. Medo-Persia. We've got that there. Colocamos allí In los fact, if you go to asteriscos. Daniel, it actually mentions Greece De hecho, si tú vas al libro de Daniel, de in hecho the book of menciona Daniel, Grecia en el libro mismo de Daniel, which is the next kingdom. el cual es el siguiente reino. So we've got Greece number three, Greece number three, Entonces tenemos and Grecia como el iron número is 3 Rome. y el hierro es Roma And people are going to say pagan Rome. y la gente dirá Roma We've pagana. got that there. Por eso lo escribimos allí. So Entonces we've got head of gold. tenemos cabeza de oro. We're in this portion here now. Nos encontramos en esta With the porción de arrow. aquí, Head of donde gold is coloqué la Babylon. flechita. La cabeza de oro es That's Babilonia. 32 and 39. Eso sería el 32 y el Chest 39. and stomach, silver and brass. El pecho, el abdomen son plata y bronce, Which is number 2 and number 3. la cual corresponde al número 2 y número Medo-Persia, 3, Greece. Medo-Persia y Grecia. 33. El 33, The legs are iron. las piernas son We de said that's hierro. pagan Rome. Y Verse hemos 42. dicho que eso es Roma pagana, el verso The 40. feet Los pies are the same material, son del mismo material, iron. We hierro. said iron was pagan Rome. Cuando hablamos de hierro, hablamos de Roma pagana. Therefore, Por lo tanto, the feet si must also be los pies deberían de ser también qué cosa, pagan Rome. Roma So when we pagana. come to this question, Así que cuando vamos a esta pregunta Revelation 17, de Apocalipsis 7, let's list the 17, kingdoms. en la lista de reinos, Number 5 el número is 5, the feet, que son los pies iron and clay. de hierro y barro, They still must be y por lo tanto siguen siendo pagan Rome, Roma not pagana, papal Rome. no Roma papal. The papal La Roma papal, element in that history el elemento papal de is esa what historia material, es qué clase de according material, to Daniel. de acuerdo con Daniel. The clay, good. El barro, bien, So el if we can barro. see that the papacy is the clay, Así que si podemos ver de que el papado the es el barro, church, la iglesia, the woman, la mujer, you know that the government, sabemos que number 5, en el número still 5 pagan Rome. sigue siendo la So Roma pagana. pagan Rome
Entonces, la Roma Same pagana kingdom es el mismo comes reino in how many parts? y viene en cuántas Two partes, parts. en dos Number partes, 4 and number nu- 5. número 4 y número 5. Then we have number 6 Ahora tenemos el número and number 6 7. y el número 7. Without proving it, Sin I'm going to probarlo, put an arrow here yo voy a colocar una flecha that's aquí, pointing to the gap la cual está apuntando a ese vacío or temporal, the gap between 5 and 6 or the end of 5 and the beginning of 6. ese vacío temporal, ese espacio que hay entre el quinto y el comienzo del sexto. And what date is that? ¿Y qué fecha What sería event esa? is that? ¿Qué evento sería ese? Good. Bien, The time of the end, el tiempo del fin, and it's 1798. y sería el año And we've got 2 more kingdoms 1798. to come. Y aún nos quedan dos reinos. And this is where Ellen White made a mistake. Y aquí es donde Ellen White And the cometió un error. Millerites Y también los and the mileritas, Adventists. y también el adventismo. Because in the 1880s, Porque en los 1880s, Jones and Wagner, Jones y they think Wagner, there was going ellos to be pensaron a Catholic charismatic attack upon the United States. que iba a acontecer un ataque católico carismático sobre And the los Estados Catholics are trying to Unidos, take como que si los complete católicos their mission fuesen a atacar of para taking completar su over the misión, apoderándose power again. apoderándose de los Estados Unidos y They ganando el poder tried, nuevamente. Lo but it didn't intentaron, work. pero no les funcionó. I'm not saying that they didn't try to take America. Así que yo no estoy diciendo que no intentaron I apoderarse de los suspect they Estados did. Unidos. Yo sospecho que sí. We know Sabemos at the time of the end, que en el tiempo del fin, not that one, no en aquel, but the 1989 one, pero sí en los de the 1989, papacy que el papado goes into an alliance, an va, agreement, va a entrar en alianza, en acuerdo, which, which the world called the Holy Alliance. o lo que el mundo llamaría en ese With who? tiempo una santa The alianza. ¿Con United quién? States, Con los Estados to Unidos, try to destroy para intentar destruir the Soviet Union. a la Unión Let's call it Russia. Soviética. Vamos a llamarle Rusia. This is I'm going to call it the second time, but it's not the second time. Esto es, le diremos la segunda vez, Tried aunque no attacking es la Russia segunda before vez, porque ellos intentaron atacar a Rusia anteriormente World War II. en la Segunda Guerra Mundial It failed. y fallaron. World War II En la Segunda Guerra didn't use Mundial America. no utilizaron a los Estados Unidos, It used Germany. sino que utilizaron a Alemania. Alan White will tell you, Ellen White te dirá Revelation 13, en Apocalipsis verse 13, 11, verso 11, we're back here. estamos aquí, The beast that rises up out of the earth, que la bestia tell que you when surge it de la happens. tierra te dirá en qué momento pasa. Time of the end in 1798. Comienza a surgir en So 1798, en el we have tiempo del pagan fin. Rome, Entonces, hasta aquí tenemos a 4 Roma and 5, pagana, la 4 y la two 5, parts. en dos partes. And then we've got 2 kingdoms to deal with afterwards. Y luego tenemos a otros dos What Alan reinos con White's los going to cuales tenemos que teach. lidiar después. Ellen White te Number dirá 6 is who? que el número 6, ¿quién es? USA. Los Estados Number Unidos. 7 is who? Y el número 7, ¿quién es? She's going to call it the papacy. Ella le llamará el She's papado. going to see the papacy is going to rise up and take control of the world. Ella dirá, el papado va a surgir y va a tomar otra vez el control del mundo. And this was wrong. Y esto está mal. USA was correct. Estados Unidos está bien. In Revelation 13, En Apocalipsis 13 it says se nos the dice beast que la bestia comes up, that arrow means up, que out of the surge earth, de la tierra, and he has 7 horns. 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 7 horns.
is the lamb es el and the cordero dragon. y el dragón. And it says it's a lamb that speaks like a dragon. Y aunque diga que es un cordero que hable como I'm dragón, going to say yo diré it's one kingdom que es un reino in two parts. en dos partes. Part one La parte uno and part two. y la parte 2. Same kingdom. El mismo reino. This part one and part two that we have here Esta primera y segunda parte que is tenemos the aquí sixth and the seventh kingdom. son el sexto y el séptimo So reino. we'll do sixth and seventh. Entonces vamos a escribir aquí 6 y 7 USA. y en ambos son los Estados Unidos. And that's why Y esa es la razón del the por beast qué, that comes out of the earth que la razón, is still por alive. qué la bestia que Because surge de la tierra todavía that permanece beast viva. Y es in porque esa its dragon bestia phase, se encuentra hoy en día en su fase de dragón, phase two, en su segunda fase. that is the seventh kingdom of Bible prophecy, Ese es el séptimo reino de la profecía which is bíblica, the kingdom that goes to make war against the saints. el cual es el reino que va a ir y va a hacer guerra contra los santos. I hope that answers that question. Espero que eso responda a Question esa three, pregunta. Ahora la tercera pregunta. 5 minutes. Me quedan 5 minutos. Let's see if we can do this. Vamos a ver si podemos hacerlo. What is the difference between the heads and the beast in Revelation 17? ¿Cuál es la diferencia entre las cabezas y las bestias en Apocalipsis 17? Las cabezas y la bestia en Apocalipsis 17, perdón. The difference. ¿Cuál es su diferencia? So at the most, let's go to the verses first. Go to Bueno, Revelation 17. vamos a ir primeramente a los versículos. Vamos entonces a Apocalipsis 17. Revelation 17, verse 3. Apocalipsis 17, verso 3. The angel carried me away into the wilderness, El ángel me llevó en espíritu al desierto and I saw a woman y vi a una mujer sitting on a beast sentada sobre una bestia with 7 heads. con 7 cabezas. So we have a beast with 7 heads. Entonces, tenemos una bestia con 7 cabezas. So the woman is sitting on the beast. We're clear on that. Entonces, la mujer está sentada sobre esta bestia. Estamos claros en eso y claras. Gives a description of the woman. Les da la descripción de la mujer And it also then begins to tell us about these heads. y justamente allí también se nos comienza a hablar sobre estas Let's have a cabezas. quick look at that. Vamos a ver un poquito, vamos a ir rápidamente sobre eso. So let's look at verse 9. Vamos a ir al verso 9. The 7 heads are 7 mountains upon which the woman sits. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. So in verse 3,
Entonces, en el It says the verso woman sits on the 3 beast, nos dice que la mujer se sienta sobre la bestia and in verse 9, y en el 9 it says the woman sits on the heads, nos dice que la mujer se sienta sobre las cabezas and it says the y 7 dice heads que estas 7 cabezas are 7 mountains. son 7 montes. You could do a study on mountains, Pueden hacer algún estudio sobre las montañas. and mountains are what? ¿Y las montañas son qué cosa? Kingdoms. Reinos. Yep, kingdoms. ¿Sí? Reinos. Verse 10, El verso 10. I connect verse 10 with verse 9. Some people say it's not connected. I believe it is. Yo conecto particularmente el verso 10 con el 9. Algunas personas no lo hacen. Yo particularmente creo que sí están conectados It esos says versículos y nos dice there are 7 kings. que hay 7 reyes, Those 7 kings are the 7 mountains, are the 7 heads. que esos 7 reyes son las 7 montañas So the y woman son las sits siete onto the cabezas. beast, Así que the one beast, and she sits on the 7 heads. así que esta mujer se sienta sobre la única bestia y que al mismo tiempo se sienta sobre estas otras siete At the most cabezas. basic level, En su nivel más simple, the beast equals the head. la bestia es igual a la cabeza. They're the same thing. Son la misma Question was, cosa. what's the difference between the beast and the head of 17? Así que la pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre la bestia y la cabeza en el The 17? answer is Y la respuesta es no difference. que no hay diferencia, They're just kingdoms. solo son reinos. That's the simple answer. Esa es la respuesta más There's a básica. more subtle or complicated or accurate. Subtle, complicated, accurate. Sin embargo, hay otra respuesta más sutil, precisa y complicada. It takes quite some time to prove this, Y toma bastante tiempo probar ello, but what I want to probarlo. say is the following. Sin embargo, lo que yo quiero decir es lo siguiente. There's one beast and 7 heads, Hay una bestia y 7 cabezas, but the reason it describes it this way pero la razón por la cual es descrita de esta forma is because it wants to explain 2 concepts: es porque se quiere explicar 2 conceptos, continuity continuidad and change. y cambio. So you know Así que that sabrán, sometimes we say the world has changed a lot. a veces utilizamos esta frase de el mundo ha cambiado People are very muchísimo, different, las personas son muy but we diferentes, know pero sabemos the world really hasn't changed. que el mundo realmente no ha People cambiado aren't any different. y las personas no son So what diferentes. Revelation 17 is trying to teach us is the A- following. Así que lo que nos quiere enseñar Apocalipsis 17 es lo siguiente. We know that this Sabemos animal que este is animal bad. es malo. We could say it's a representation of Satan's kingdom. Pudiésemos decir que es una representación del reino de Demonstrate that from Satanás. Revelation 12. Y eso también lo pudiésemos demostrar de Apocalipsis The 12. dragon of chapter 12 El dragón de Apocalipsis 12 is the same as the beast of 17. es el mismo que la bestia del 17. In chapter 12, it tells you that it's Satan. Y en el 12 te dirán que es Satanás. Ellen White will tell you it's not literally Satan, it's Satan's agents on earth. Y Ellen White aclarará y te dirá, no es exactamente literalmente Satanás, sino los agentes satánicos en la So tierra. we have one empire, let's call it an empire, Entonces tenemos that for un, thousands of years tenemos un has ancla, been fighting against God. una persona que por miles de That años ha estado luchando empire, contra Dios. Este through the imperio, centuries, a través de los siglos, changes its cambia appearance en su apariencia as the world modernizes, becomes more sophisticated.
Y este imperio, a medida que va avanzando el mundo, se moderniza, One se vuelve empire, más sofisticado. one beast. Un imperio, una misma bestia. Different manifestations of that empire, Diferentes manifestaciones de aquel mismo seven imperio heads, seven kingdoms. se ven como siete cabezas, siete reinos. So that's why there's 1 and 7. Esa es la razón por la cual Trying to tenemos show 1 y us 7, porque se nos está that intentando at its mostrar foundation, it's the same empire, but that it just looks different through history. que su origen es el mismo imperio y solamente que cambia a través de la historia. In Daniel 2, En Daniel it's 2 one statue, es una estatua, that's the one beast, esa es la bestia, different materials or body parts, diferentes materiales o partes corporales, different kingdoms. diferentes reinos. So to answer the question simply, Así que para responder esta pregunta de forma más a sencilla, head una cabeza in parenthesis, en when paréntesis, sorry, when the beast is dead, cuando la bestia muere, which I won't explain, lo cual explicaré en un momento, is a good kingdom. es un buen reino. Mm, A ok. head Y una cabeza when the beast is alive cuando la bestia está viva is a bad kingdom. es un mal reino. So the difference, a head and a beast. Entonces, básicamente, la pequeña diferencia que hay entre bestia y You think of a cabeza, beast as bad, head as good. vean a la bestia What como can I mala y la say to cabeza exclude? como buena. Ahora, yo no quiero decir de que la cabeza sea siempre If buena, we read carefully the passage, pero si leemos con cuidado el pasaje, we will see that veremos at one point in time the beast dies, que en un punto en específico esa bestia muere and at that point y es en ese punto this kingdom is good. en el cual ese reino es bueno. When the beast is alive, Cuando la bestia the está kingdom viva, is bad. ese reino es malo. This is Satan's kingdom. Remember all of this. Esto es el reino de Maybe Satanás. you want to Recuerden todo use a esto. different term Tal vez quieran utilizar un término distinto and say the statue y decir que la estatua is the kingdoms of this world son los reinos de este mundo and the mountain y la montaña is the kingdom of heaven. es el reino de los So cielos. sometimes we might call it the kingdoms of the world, sometimes we might call it the kingdom of Satan. A veces le pudiésemos llamar los reinos de este mundo y otras veces le pudiésemos llamar el reino de Satanás. No se está escuchando. Mm, mm. No oigo al anciano Parminder. I might. Ah, se le apagó el micrófono. I've not changed anything. It's on. Ok. Oh, good. Okay, so the beast that comes out of the earth, Entonces, la bestia que surge de la tierra, Revelation 13. Apocalipsis 13, Need time? In its lamb phase, en su fase de cordero, we think that's some kind of connection to God, a veces tenemos esta idea de que está de alguna forma conectado con but it's the Dios, statue. pero es la estatua. We could argue that it's Satan's kingdom,
pudiésemos argumentar que es el reino de Satanás And what's on the board, y lo que está en la pizarra it's the only time in history, es el único in the momento history en that toda la we've given, historia de la historia que estamos when the contando beast is dead, donde la bestia but muere, Satan's kingdom or the kingdoms of the world is still in existence. pero el reino de Satanás o los reinos del mundo todavía permanecen vivos. And that's why it's good. Y esa es la razón por la So cual es bueno. I'll lay out the same information in a different way. Ahora, voy a diseñar la misma información, la voy a escribir, pero de una forma diferente. 7. Son We 7. have 7 heads. Tenemos 7 cabezas. In the first history, En la primera historia we have a beast, tenemos una bestia and we have the same in the second y and tenemos the la third, misma bestia en la tercera, la segunda, perdón, la tercera, all the way to number 5. todas hasta las 5. When you get to number 6, Cuando llegas a la sexta, there is no beast. te das cuenta que no The hay beast is bestia, dead. porque la bestia está muerta. Number 7, Número 7, the beast resurrects and comes alive again. la bestia surge y revive. That results in the following. Y eso trae como resultado lo siguiente. Trae como resultado lo siguiente. Number 1, Número 1, the first mountain, the first kingdom. la primera montaña, el primer reino, Beast is alive, la bestia está viva and this is a bad kingdom. y por lo tanto esto es un reino Number malo. 2, El número 2, second head, second mountain, second kingdom. segunda montaña, segunda cabeza, segundo reino, Beast is alive, la bestia está it's viva, a bad thing. es un mal reino. Same with the third, Lo mismo pasa con el tercero. Hola. when you get to 6, Cuando llegas al sexto, sixth head, sixth mountain, sixth kingdom. la sexta montaña, el sexto reino, la sexta cabeza, The beast is dead, la bestia muere and it's a good kingdom. y este es un buen Seven, reino. Ahora en el it's séptimo bad again. se vuelve mal otra vez. That's the difference between the beast and the head. Esa sería la diferencia entre la bestia y la cabeza. The imagery or the symbology is trying to teach us a couple of things. La imagen y la simbología nos está intentando enseñar un par de cosas One of them y una is de esas continuity, cosas es la a single continuidad empire de este imperio going único through different histories. que va y atraviesa por diferentes That's historias. the head and the beasts. Eso sería la cabeza y las The bestias. second thing it wants to teach us, Las cabezas y la bestia, perdón. Y la segunda when you cosa have que a nos beast, intenta enseñar es, bad tenemos una things happen bestia. Cuando tenemos una bestia, las cosas malas pasan to the church. a la iglesia. When the beast is dead, Cuando la bestia muere, there is peace hay paz and the church can flourish. y la iglesia puede prosperar. And when the church flourishes, Y cuando la iglesia the prospera, people of the world reap a benefit. las personas en el mundo cosechan ese And when beneficio. the church is persecuted, Y ahora, cuando la iglesia es the people of the perseguida, world reap the woe of that as well. las personas del mundo van a cosechar los ayes de aquella persecución también. So, in summary, simply, Entonces, en resumen, simple y llanamente, beast is bad, head is good. la bestia es mala, la cabeza es buena. They're the 3 questions I received. Ahora, esas son las únicas 3 preguntas que recibí. I hope I answered them to your satisfaction. Espero que la respuesta haya sido Maybe satisfactoria. needed a bit more information. Tal vez podamos agregar un poquito más de información.
pero espero que haya sido and comprensible. everybody who joined us online. Me gustaría agradecerle a todas las personas quienes se nos unen en línea. We'll close with prayer. Vamos a cerrar con una And I oración. don't know if we want to pan the camera afterwards so that all our friends online can see you all, then you can say hi to them. Y yo no sé si entonces todas las personas pues que están en línea puedan prender sus cámaras y así las personas aquí presencialmente les puedan decir Let's hola. pray. Vamos a orar. Holy God, we Santo thank you for Dios, your goodness and mercy. te agradecemos por tu bondad y tu We misericordia. pray that you might guide, bless, and direct us Le pedimos que por favor nos guíe, dirija y bendiga as we try to understand a medida que intentamos entender things that may seem simple and straightforward, todas estas cosas que en un principio parecieran ser sencillas, directas, to know for sure conocer the con answers to simple certeza questions, la respuesta a preguntas simples. a foundation, a grounding in these truths. Para comprender esas cosas necesitamos un fundamento en estas verdades. It's my prayer Y es mi that each of oración us, que cada uno de in our individual nosotros, capacity en nuestra capacidad to learn these individual, truths, al aprender estas therefore verdades, these answers will make sense and bring peace and comfort to us, esta clase de respuestas puedan hacer sentido y nos traigan paz, so that we might not be seduced, para que no podamos llegar a ser seducidos so that we might know the difference between heads and beasts. y podamos comprender cuál es la diferencia entre las cabezas y Guide and y direct la and bestia. bless. Por favor, síguenos bendiciendo, In Jesus' dirigiendo. name. En el nombre de Jesús. Amén.